Iniciamos. Buenas tardes a todos. A nombre del Grupo de Seguridad de la Información de la NUYESTIC, les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes. Agradecemos que se hayan conectado en este, si mal no recuerdo, octavo webinar de la temporada 4. Como es habitual, me acompaña mi compañero y colega, el maestro Gabriel Aguilar, de la UAM, quien me estará apoyando en esta sesión. Además de compartir la información, recuerden que tenemos nuestros webinars anteriores grabados, lo van a poder encontrar en un link que él nos va a compartir. Además, puedan escuchar los podcasts que tenemos. Por favor, sigan al canal Más Ciberseguridad. En este van a encontrar material elaborado pensando en ustedes y la necesidad de ciberseguridad de la comunidad de las IES. Si requieren contactarnos, igual puede compartirnos un correo electrónico. Agradecemos sus comentarios, sugerencias. Adelante. Bueno, y en esta ocasión, en este webinar, les traemos un tema muy importante para todas las instituciones, que es la protección de la información, las amenazas en la nube. Por esto hemos denominado a este webinar Seguridad Digital en la Universidad, cómo proteger su información y evitar amenazas. Como bien sabemos, proteger la información y evitar amenazas en un entorno en la nube es esencial debido a la naturaleza compartida y virtual de estos servicios. Hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, desde la elección del proveedor, los respaldos, los tipos de autenticación, gestión de acceso, monitorización de actividades, entre otros. La comunidad de las instituciones de educación superior trabajamos con aplicaciones que se ejecutan en la nube, diversos servicios e información que alumnos, profesores y académicos generamos y que se encuentran en este tipo de ambiente. Por eso consideramos que es un factor muy importante el tema de la seguridad. Y para esto, y para que ahonde el tema y nos hable más, hemos traído un especialista. Nos acompaña en esta ocasión el ingeniero Daniel Castañeda, quien ahondará más el tema. Me permito antes leer una breve semblanza. El ingeniero Daniel Castañeda es CEO y cofundador de DSKills, y es una empresa mexicana enfocada en la capacitación y asesoría en habilidades digitales. Es ingeniero en telecomunicaciones por parte de la UNAM. Trabajó 4 años en el sistema satelital mexicano MEXSAT como jefe del área de datos. Posteriormente se desempeñó durante 4 años en el equipo de Microsoft Educación México, ocupando un puesto como especialista de Modern Workplace y especialista en la nube de Azure. Entonces, pues muchas gracias, Daniel, por aceptar la invitación. Pero antes de cederle el micrófono, recuerden que nos pueden dejar sus preguntas, comentarios en el panel que aparece en el área de preguntas y respuestas de la plataforma. Terminando la presentación, con gusto Daniel las contestará. Muchísimas gracias a todos y adelante, Daniel, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Julia. Primero que nada, un gusto, un agradecimiento también a todo el equipo por la invitación. Es un placer estar aquí y como bien comentaba mi compañera Julia, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante que es de relevancia no solamente a nivel personal, sino a nivel institucional, que es la seguridad digital en la universidad y cómo proteger la información para evitar amenazas. Como bien comentaba, soy Daniel Castañeda, soy parte de DSKills y en esta ocasión pues vamos a estar apoyando en este tema. ¿Me confirmas, Julia, si se ve en pantalla, verdad? Sí, adelante. Sí, en modo Perfecto. presentación. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, pues este tema lo voy a dividir en 5 grandes puntos. Estamos viendo la agenda ahorita en pantalla. Vamos a hablar primero del contexto educativo en cuanto a seguridad digital. Vamos a tocar temas como los riesgos de seguridad más comunes. Esta plática va a ser muy enfocada al ámbito global, es decir, revisar todos los puntos, pero de un tema o un punto de vista sencillo para que sea fácil de digerir y que lo podamos compartir, inclusive si es necesario. Vamos a tocar temas de ingeniería social, también temas, vamos a revisar, perdón, una demo. Esta demo me voy a apoyar en una herramienta que tiene Microsoft para hacer simulación de ataque, entonces va a ser un poco dinámica esta sesión para que sea pues más entretenida. Y por último vamos a ver los métodos de prevención más comunes. Este tema lo dividí en dos, a nivel usuario y a nivel organización, para que sea un poco más entendible, ¿vale? Bueno, primero que nada, pues vamos a hablar del Internet, ¿no? Es una herramienta que es parte del día a día de todas las personas ya. Tan solo del año 2000 al año 2021, según Statista,
pasó de 413 a 4.900 millones de usuarios, lo cual es un crecimiento exponencial. Y esto aunado sobre todo a la pandemia, que sabemos que cambió mucho de la forma en cómo vivíamos, cambió inclusive la forma en cómo trabajamos y cómo estudiamos. Y hoy en día hacer home office es algo pues más que habitual, que hace 5 o 10 años quizá no estaba tan bien visto y ahora es parte del día a día. Una de las herramientas más importantes en cuanto al Internet, pues lógicamente el correo electrónico. Esto por diferentes puntos, como son, por ejemplo, la velocidad con la cual podemos comunicarnos con personas de todo el mundo en un par de segundos, compartir archivos que quizá no podíamos compartir de alguna otra manera. Y al ser una herramienta tan utilizada hoy en día, también es responsable de la mayoría de los ataques que tenemos a nivel malware. De hecho, datos de Symantec dicen que el 92% de los ataques de malware que suceden en todo el mundo son a través del correo electrónico. Entonces, es muy importante estar conscientes de este nivel de importancia que tiene, pero sobre todo saber cómo analizar y prevenir justamente estos riesgos informáticos. Y bueno, otro dato muy interesante que tenemos es el phishing. El phishing dentro del correo electrónico representa el 36% de los ataques a nivel mundial, ¿vale? Un punto importante también. Me voy a permitir apagar el video ya que estoy teniendo un poquito mal de mala conexión, pero sigo compartiendo la pantalla, ¿vale? Como comentaba, según EdTech Magazine, el 63% de las instituciones educativas han experimentado al menos un ataque de ransomware en los últimos 12 meses. Este dato es muy importante. Las instituciones educativas, de hecho, son el sector que sufre más ataques hoy en día. Déjenme ver por qué no avanza la presentación. Listo. De hecho, el sector educativo está entre el top 5 de los sectores de la industria más atacados y en educación, la educación de hecho es el más alto. El 80% del 79.29, casi el 80% de los ataques que suceden en estas industrias son al entorno educativo, específicamente a los dispositivos. Le siguen los bienes de consumo, el sector salud, telecomunicaciones, el sector financiero y el sector energético. ¿Por qué el sector educativo es de los más atacados? Principalmente hay tres razones que nos dicen el por qué. La primera es la gran cantidad de información que se tiene. Seguramente ustedes lo han vivido, un usuario o un personal de una institución educativa, de una universidad o a cualquier nivel, no solamente guarda información de la institución como tal, sino que guarda información personal. En la nube seguramente guardan archivos personales, fotos, videos, etcétera. Y eso es muy atractivo para los hackers. Saben que ahí está una fuente importante de información y esa es una de las principales razones. La segunda es que el sector educativo no tiene tanta actualización como la tiene el sector empresarial y es muy normal que una institución educativa no tenga el software lo más actualizado posible, lo cual es una brecha de seguridad importante y permite a los hackers tener justamente pues estas entradas, ¿no? Para que tengan la información. Bien, ahora pasando a otro punto importante, algunos de los riesgos que tenemos de seguridad que son muy comunes en el trabajo de casa y no solamente en el trabajo, sino también en el estudio son los siguientes. El primero, y me atrevería a decir que el más importante, es el que se maneja en contraseñas débiles. De hecho, el 81% de las violaciones de datos son debido a que la contraseña que utiliza el usuario final es demasiado débil. Y esto permite tres ataques principalmente, que son los siguientes. El primero y el más común es el relleno de credenciales. ¿A qué se refiere esto? Pues básicamente se refiere a que en una institución, en una empresa o una organización, el usuario generalmente utiliza una contraseña referente a la institución. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, la UNAM. Seguramente muchos alumnos de la UNAM cuando ingresaron utilizaron como contraseña UNAM y el año de ingreso, ¿no? UNAM 2021, UNAM 2022. Y es una contraseña muy común que los hackers utilizan y manejan en una lista de base de datos para que sea muy sencillo obtener justamente las contraseñas de los usuarios. Si a esto le añadimos que la variación que hacen los usuarios finales llega a ser mínima, pues se tiene una importante brecha de seguridad. Ahora, el segundo ataque que se realiza en base a que las contraseñas sean débiles es el ataque de tipo diccionario. Esto quiere decir que el hacker tiene una lista con las contraseñas más comunes. Sabemos que muchas veces se utiliza la palabra contraseña como contraseña y están dentro de este diccionario. Por ejemplo, otra muy común es admin 123, administrador o palabras como nombres propios, es decir, el nombre del usuario
Por ejemplo, Daniel es una contraseña también muy común utilizada, ya que es el nombre propio, o inclusive frases completas. Palabras que sean reales son muy fáciles de hackear y por lo tanto no son recomendables para una contraseña segura. Y bueno, por último, otro tipo de ataques que están relacionados a las contraseñas débiles es el ataque por fuerza bruta. Seguramente han escuchado hablar de este tipo de ataques, el cual consiste en que a través de una combinación de caracteres se buscan básicamente todas las combinaciones posibles para llegar a la contraseña del usuario. Esto llega a ser mucho más simple para el hacker si no hacemos una combinación de letras, números y caracteres. Si solamente manejamos letras sin mayúsculas, es decir, puras minúsculas, por ejemplo, va a ser mucho más sencillo llegar a la contraseña que si combinamos mayúsculas, minúsculas y un número. Por lo cual, el ataque de fuerza bruta es de los más comunes y ahora, hoy en día, con el alto nivel de procesamiento que tienen las computadoras, permiten que este tipo de procesos sean bastante rápidos. Otra brecha de seguridad muy importante que sucede cuando se hace el trabajo en casa es conectarse a redes no seguras. Generalmente trabajar en casa puede ser muy seguro, pero si lo hacemos conectándonos a redes públicas, como son, por ejemplo, redes de un restaurante, de una plaza, de una cafetería, llegan a ser, llega a suceder que no están encriptadas. Esto llega a ser una brecha de seguridad muy importante, ya que el hacker puede seguir los siguientes dos métodos de hackeo que pueden ser comunes. El primero de ellos se llama ataque de máquina en el medio. Esto quiere decir que el hacker se interpone justamente entre el canal que se forma de comunicación entre el dispositivo del usuario final y el servidor, y al estar dentro del canal puede escuchar la conversación, es decir, obtener todos los datos que se están transmitiendo. Inclusive el hacker puede compartir sitios web no seguros o tener comunicación directa con el usuario final y el usuario final no lo sabe ya que está en una red no encriptada. Otro tipo de ataque muy común que se refiere a las redes de Wi-Fi es justamente el ataque de gemelos. Este ataque es muy parecido al primero, con una máquina en el medio, solo con la diferencia de que se crea o se duplica una red Wi-Fi, es decir, se pone el mismo nombre que está utilizando la cafetería o el restaurante en cuestión, pero en realidad es un sitio, una red Wi-Fi falsa que creó el atacante. De esta manera, el usuario se conecta a esa red Wi-Fi, no se entera en ningún momento que es una red falsa y empieza a compartir información sin siquiera saberlo. Entonces, por ello es muy importante conectarse a redes conocidas. El siguiente punto que debemos tocar en cuanto a comunicaciones seguras es el de dispositivos personales en el trabajo. Sabemos que muchas instituciones tienen la oportunidad de otorgar un dispositivo al usuario final que sea únicamente para el trabajo, pero la realidad es que la mayoría de las instituciones y también empresas no tienen la capacidad de realizar esto. Por lo cual, el usuario final utiliza su dispositivo personal, ya sea una computadora, un celular, una tableta, y desde ahí hace sus actividades. Esto es una brecha de seguridad muy grande por tres puntos. La primera, el usuario no está consciente de que el dispositivo personal no cuenta con la infraestructura de TI que tiene la empresa. Segundo, no comparte las mismas reglas, perdón, de seguridad que tiene la institución, por lo cual es una brecha de seguridad muy importante. Y por último, al ser un dispositivo personal, el usuario tiene la capacidad de descargar software o programas de terceros que muy seguramente no dejaría la institución o la empresa y puede descargar malware desde ahí, ¿vale? Ahora vamos a pasar a otro tema importante que es la ingeniería social y también cómo puede afectarnos en la seguridad digital. Primero que nada, ¿qué es la ingeniería social? La ingeniería social es un término utilizado para una gran cantidad de actividades maliciosas que se realiza a través de un hacker. Estas actividades se concentran sobre todo, aquí el punto clave es la interacción humana. Es decir, utiliza la manipulación psicológica para engañar a los usuarios para que cometan errores de seguridad o concedan información que no harían normalmente. Una definición que tiene IBM que es muy importante es la siguiente: explota las debilidades humanas en lugar de las vulnerabilidades técnicas o del sistema digital, por lo cual se puede denominar como un ataque informático humano. Pero, ¿por qué funciona básicamente este tipo de ataques o de ingeniería social? Básicamente funcionan porque se basan en la ciencia de la motivación humana, es decir, manipulan las emociones que está sintiendo el usuario final para que concedan información o realicen acciones que favorecen al atacante.
Algunos ejemplos clásicos que tenemos es, por ejemplo, el phishing. A través de un correo se manda el hacker justamente un correo fingiendo ser una marca confiable. Seguramente ustedes han visto correos que les piden que cambien la contraseña o que su dispositivo ha sido vulnerable a algún tipo de virus o archivo dañino y les pide cambiar su contraseña, ¿no? Generalmente ese link que les mandan es un link donde la contraseña que ustedes ingresen se le va a hacer llegar directamente al hacker o al atacante, por lo cual pues es muy importante estar conscientes de este tipo de ataques. La segunda tipo de estafa que ocurre muy comúnmente en la ingeniería social es fingir ser una agencia gubernamental. Esto sucede muy comúnmente cuando nos llega un correo de que el SAT nos está haciendo un reclamo por un cobro, un pago, etcétera, o alguna organización gubernamental, como podría ser, por ejemplo, CFE, ¿no? Y te mencionan que el recibo de pago no se realizó correctamente, etcétera, y justamente atañen a las emociones humanas porque uno piensa que tiene esta necesidad de urgencia de arreglarlo y se confía o no revisa correctamente pues las señales que pudiéramos tener de que es un correo de phishing. El tercero es inducir al miedo o sensación de urgencia. Este es muy común verlo cuando, por ejemplo, nos llega un correo o un mensaje, porque es importante mencionar que la ingeniería social no solamente es en correos electrónicos, sino que también puede ser en mensajes de texto, mensajes de voz, llamadas. Y, por ejemplo, uno de ellos es decir que se tiene una transacción pendiente que no se ha aprobado. Seguramente les han llegado mensajes del banco, inclusive de bancos que ni siquiera están inscritos y les dicen que hay un pago pendiente o que no se realizó algo y les piden datos importantes, ¿no? Ese es un tipo de estafa muy común que induce justamente a la sensación de urgencia. Otro muy conocido que de hecho fue de los primeros en Internet fue apelando a la codicia. Una de las estafas más comunes que sucedieron hace mucho tiempo era la de realeza nigeriana. ¿Cómo funcionaba este tipo de estafa? Era a través de un correo electrónico en donde se decía que un príncipe nigeriano tenía la urgencia de salir de su país por X razón y solicitaba el apoyo de las personas, ¿no? Que le mandaran un depósito, le mandaran información bancaria y a cambio les darían una gran recompensa. Este tipo de estafas, aunque hoy en día seguramente suenan ridículas y que nadie cae, la realidad es que inclusive todavía en 2018 que se hizo un estudio de este tipo de estafas, arrojó que este tipo de estafas generaban cerca de $700,000 al año únicamente por ese tipo de correos que se enviaban. Entonces, de nuevo, está apelando justamente a las emociones humanas, que en este caso es la codicia. Y por último, también apelan a la buena voluntad. Un ejemplo claro es que nos llega el mensaje de un amigo que tiene la urgencia de un depósito y caemos, ¿no? Entonces, también hay que estar muy atentos a ese tipo de estafas que generalmente son por llamada o por correo o por mensaje de texto. Inclusive en redes sociales es algo muy común que hoy en día suceda. Ahora, los ataques, ya poniéndoles nombres, vamos a hablar de ellos. El primero de ellos que les comentaba es el phishing, que de hecho es la demo que vamos a revisar después de esta lámina. Y bueno, básicamente son mensajes digitales que pueden ser de correo electrónico o de voz que intentan manipular al destinatario. Lo que quiere el hacker básicamente es que se comparta información confidencial, que dé clic a un enlace malicioso, que transfiera dinero, o inclusive que realice cualquier otro tipo de acción dañina. Existen muchos tipos de phishing, pero los más comunes son los siguientes. Por ejemplo, está el phishing masivo que se manda a través de correo electrónico, seguramente les llega el spam, pero la ventaja de ese tipo de ataques para el hacker es que los envía de manera masiva y no tiene que estarlos personalizando. Muy contrario al otro tipo de phishing que se llama spear phishing, en el cual se mandan a personas en específico. Lógicamente le toma mucho más tiempo al hacker porque tiene que estudiar a la persona y generalmente se hacen a personas que tengan poder o control dentro de una administración y puedan extraerles información importante y después pedir un tipo de rescate. Otro tipo de ataques de ingeniería social es el baiting. Este apele justamente a que se sienta el usuario que tiene una oferta irrechazable e irresistible, como por ejemplo el que sucedía hace muchos años, ¿no? Que te ha llegado, has ganado un premio de no sé cuántos dólares, has ganado un iPhone, etcétera. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí y mandar tus datos, ¿no? Ese es un tipo de estafa muy común y también puede ser física, no necesariamente digital. Por ejemplo, una USB infectada que está fuera de una institución. Mucha gente no se resiste a ver una USB gratis
la conecta a su equipo y cuando ve, pues ya tenía malware o cualquier tipo de virus y se extrae información desde ahí. Otro tipo de ingeniería social o de ataque es el tailgating. Este es más físico, por decirlo de alguna manera, el cual consiste en entrar, por ejemplo, a instalaciones privadas a través de una puerta desbloqueada o siguiendo a una persona que por ahí amablemente nos abre la puerta, pero en realidad es gente que va a hacer un tipo de hackeo. Entonces también hay que tener cuidado con ese tipo de ataques. También puede ser, por ejemplo, algo tan simple como dejar el equipo desbloqueado en una mesa y que llegue alguien y lo tome. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en ese tipo de ataques. Pretexting es otro tipo de ingeniería social. Este es irónico porque generalmente contactan a la víctima diciéndole que ha caído en una brecha de seguridad y que lo van a apoyar. Básicamente consiste en eso, crear una situación falsa para la víctima y decirle que justamente esa persona que le está marcando le va a apoyar para evitar el problema, cuando en realidad es el que le va a hacer la estafa. Entonces también hay que estar muy conscientes de ese tipo de ataques. El siguiente es el scareware, como su nombre en inglés lo dice, apele al miedo. Esto es para manipular justamente a las personas y que concedan la información confidencial que tienen. Apele justo a ese sentido de urgencia de que si no lo hacen en ese momento van a tener problemas más grandes. Inclusive es muy común que sea a través de llamadas o mensajes de voz intimidantes para que la gente se sienta presionada y dé ese tipo de información. Y bueno, por último, uno de los más importantes hoy en día es el ransomware, el cual consiste en los siguientes 8 pasos. Primero, el atacante envía un mail, puede ser de manera masiva o, como les comentaba, personalizada, en donde generalmente llega a la carpeta de spam, pero debido a una mala gestión de políticas dentro de la institución, pasa justamente un filtro y llega a la bandeja de entrada. Ese es el primer paso. Eh, una vez que ya está en la bandeja de entrada, el usuario ingresa al correo, lo abre, da clic en un link que no debería de hacerlo y se descarga un virus. Si el antivirus no está actualizado con los últimos cambios en software, etcétera, lo pasará y llegará a este paso en el cual se conecta directamente al servidor o bien a los datos del usuario. Una vez que pasa esto, ya no hay marcha atrás. Básicamente se apodera de los datos, encripta todo lo que tiene que encriptar y de manera inmediata manda una nota, un mensaje de texto solicitando un rescate. Seguramente han escuchado instituciones que han tenido este tipo de ataques, no instituciones pequeñas, sino instituciones gigantes. Recuerdo un ataque a Sony recientemente en el cual sucedió justamente esto, con una brecha de seguridad pequeña que se hizo muy grande y les pedían un rescate. Este tipo de rescates generalmente lo piden a través de criptomonedas, ya que de esa manera no pueden rastrear a dónde se deposita el dinero. Y una vez que hacen el depósito, eh, pueden pasar dos cosas: o se libera como tal el archivo y desaparece el hacker, o inclusive ya el hacker no libera nada de la información y el dinero se pierde. Un último paso que llega a suceder en hackeos ya muy avanzados es que ese tipo de virus no solamente queda ahí, sino que se expande en toda la organización. Esto puede suceder mucho en las nubes tecnológicas, llámese Dropbox, llámese OneDrive, etcétera. Si se llega a infectar, se puede llegar a propagar por ese tipo de plataformas, ¿vale? Bien, antes de pasar a los métodos de prevención, vamos a pasar a la demo que les comentaba. Para ello voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a compartir mi escritorio completo. Nada más les pido ahí si me ayudan a confirmar que estén viendo mi escritorio. ¿Todavía no? Ok, a ver, una vez más. Estamos viendo ahora el browser Ah, en perfecto. modo incógnito. Sí. Voy a cambiar de pantalla, nada más me confirman y si se ve, entonces significa que ya tenemos toda la pantalla. Microsoft 365. Perfecto, muchas gracias. Comparto toda mi pantalla porque para este ejercicio voy a tener que navegar entre 3 cuentas diferentes. La primera es la cuenta de administrador. Como comentaba, voy a utilizar las herramientas de Microsoft y dentro de Microsoft hay una herramienta que se llama simulador de ataques. Esta herramienta es muy útil para crear conciencia dentro de la institución y que sepamos cómo manejar este tipo de ataques. Ahorita estoy en la consola de administración general, pero dentro de esta consola tengo todos los centros de administración de Microsoft. El que vamos a revisar ahorita es el de seguridad. Paréntesis, es muy importante señalar que este tipo de herramientas están en el licenciamiento de paga más alto que tiene Microsoft, que es el A5 o el E5, dependiendo si es empresa o institución educativa. En este caso, estoy haciendo un trial gratuito
con lo cual puedo ingresar justamente a este tipo de herramientas, y lo que voy a hacer es ir al entrenamiento de simulación de ataque. Una vez que ingreso a esta herramienta, voy a ver todas las simulaciones que haya realizado. Yo he hecho 3 simulaciones a lo largo de vida de este tenant de prueba, y he hecho simulaciones tanto de phishing como de malware. ¿Cómo hacemos la simulación? Es realmente muy sencilla. Para ello vamos a ir aquí a información general. Vamos a iniciar una nueva simulación. Y tenemos muchas opciones. En realidad esta herramienta es súper completa porque no solamente es phishing, podemos hacer malware, etcétera. Muy importante señalar que no es un ataque real, únicamente es simulación. No vamos a tener contraseñas de ningún tipo, ni vamos a esparcir un virus, sino que únicamente es para ver si el usuario final cae, ¿vale? Voy a hacer cosecha de credenciales, que es un tipo de phishing muy conocido. Doy aquí clic en siguiente, le voy a dar un nombre. Simulación anónimas, ¿vale? Damos clic en siguiente. Si se dan cuenta, es muy intuitiva la herramienta. Ahora puedo cargar unos ejemplos que ya están predeterminados, que de hecho es lo ideal. Inclusive están en diferentes idiomas y puedo irlos desplegando. Por ejemplo, un tipo de phishing que tiene la tasa de riesgo más alta pronosticada es de Scotiabank. La voy a abrir nada más para que vean el ejemplo. Este es el correo que le llega al usuario final. Como les comentaba, se tienen generalmente kits de información que está disponible en la web, como son el logotipo, la firma, quizá este tipo de tablas que manejan son formatos que ya tienen preestablecidos en Scotiabank, pero el más común es, por ejemplo, tu contraseña va a expirar pronto, ¿no? Da clic aquí para que la cambies, etcétera. Entonces, vamos a simular este tipo de ataque. Ya lo escogí, ya está seleccionado aquí. Y ahora voy a dar clic aquí en siguiente. Ahora vamos a seleccionar a qué tipo de usuarios, si van a ser grupos, usuarios específicos o a toda mi institución, quiero que sean parte de esta simulación, ¿vale? Este, les comentaba, es un tenant de prueba, únicamente tengo 4 usuarios para que sea muy rápido, y voy a seleccionar a todos, por ello me aparecen los 4. Doy clic en siguiente, no deseo excluir a nadie, entonces avanzo. Muy importante, esta herramienta, además de hacer la simulación, también te da entrenamientos para que el usuario que haya caído en el phishing pueda actualizarse y saber por qué cayó y cómo poder prevenirlo. Entonces, puedo asignar entrenamiento recomendado o seleccionar módulos específicos. Y también puedo seleccionar cuántos días va a estar vigente la simulación, en este caso 7 días. Doy clic en siguiente y también hay bibliotecas de aterrizaje que son básicamente templates de cómo puedes llegar a prevenir ese tipo de ataques, ¿vale? Hay diferentes idiomas, en este caso escojo español, voy a siguiente y deseo que la notificación sea la predeterminada por Microsoft. Otra vez escojo el idioma, español, y la preferencia de entrega. ¿Cuándo quiero que se entregue? Si cuando acaben todas las simulaciones o inmediatamente después de que llega el correo y caen en la simulación. Voy a poner que llegue exactamente cuando caigan y también que sea 2 veces a la semana. Damos clic en siguiente. Vamos a decidir cuántos días va a estar vigente la simulación. Van a ser 2, nada más para demo, y terminará el 1 de septiembre. Siguiente. Listo, puedo enviar un correo de prueba, pero en este caso quiero ya enviarlo, ¿no? Para que sea más rápido. Sabemos que tenemos el tiempo un poco justo. Y listo, la simulación ya se está enviando. Si es una institución muy grande con cientos de miles de usuarios, puede tomar un par de horas. Pero para esta, que son únicamente 4 usuarios, es inmediata prácticamente. Listo. Ahora voy a ir aquí a la parte de correo electrónico para que pueda ver cómo le llega también al administrador, porque es parte de la organización y yo le di que le llegara a toda la organización. Eh, en lo que llega este correo, voy a ingresar a las cuentas de alumno y de docente. Esto para que veamos cómo le llega a todos los usuarios sin importar el tipo de rol que tengan en la universidad. En este caso, la cuenta es alumno@academia.dskills.mx. Y bueno, importante aquí paréntesis, vean cómo cuando me pide un inicio de sesión siempre tiene que estar aquí el sitio web, que en este caso es Microsoft, ¿no? Si fuera algo diferente, significa que es un tipo de phishing, a pesar de que tengan la misma pantalla, entonces hay que estar muy atentos a eso.
Bien, voy a iniciar sesión y voy a abrir el correo antes de pasarme a la otra cuenta. Aquí estoy en la cuenta de alumno. En lo que carga voy a irme a este otro navegador. Aquí ya tenía abierto portal.office.com y voy a ir a la cuenta de docente. Ujú, listo. Bien. Voy a ir a la cuenta de alumno para ver cómo le llegó el correo. Y vemos que a las 5:34 le llegó ya el correo de una notificación, ¿no? Como pueden ver, se saltó justamente la parte de llegar a correo de spam, se fue directamente a la bandeja. Vamos a darle clic a este, que es el primero, y vemos que el correo pues luce bastante real, ¿no? De hecho, tiene aquí el tema de Office 365. Importante, no tiene ningún logotipo de Microsoft y vemos que la fuente del correo no tiene un dominio de Microsoft. Entonces ya desde ahí podemos empezar a dudar. Tiene más información aquí, etcétera, y tiene el link malicioso. En este caso no es malware, es directamente cosecha de contraseñas. Entonces, cuando yo le dé clic aquí, me va a mandar a otra pestaña en donde me va a pedir justamente el usuario y contraseña. Lo voy a hacer desde acá para que me lo abran en el navegador. Y listo, ¿no? Ya me está pidiendo. Se parece mucho a lo que estaba ingresando antes. De hecho, si pongo mucha atención, quizás sí está un poquito diferente el logo en cuanto a proporción, pero lo demás parece real, ¿no? Totalmente real. Pero lo que les comentaba, aquí no dice Microsoft.com. Desde ahí yo ya tengo que dudar. Si no dice Microsoft, es que no es de Microsoft. Voy a dar mi correo, que es alumno@academia.eskills.mx. Y en contraseña puedo poner la real o cualquier cosa. No se va a almacenar en ninguna base de datos, solamente es para prueba. Entonces pongo lo que sea y listo. Me aparece aquí de manera inmediata. Ah, perdón, ya me cambié de pantalla. Aquí está. Me dice, alumno, has caído directamente en una estafa de phishing. Dice, está bien, no importa, eres humano, pero aprende sobre los errores que cometiste y aquí están algunos tips. Entre los tips que me dice, pues está que revise, por ejemplo, el dominio del correo, que revise también la información y que no dé clic sobre links que no deba, ¿no? Entonces, como les comentaba, está muy completa este tipo de plataforma. También algo importante que le va a llegar al alumno en su correo es calendarizarle justamente sesiones de capacitación, que ahorita no le ha llegado, pero supongo que le llegará porque debe llegarle un correo de cursos para que el alumno esté consciente de que cayó en phishing y que debe modificarlo, ¿no? Yo quizá aquí, como les comentaba, mi red está fallando porque pareciera que no abrí el correo, pero el proceso vimos que funcionó correctamente. Voy a pasarme a la cuenta de docente para no tomar mucho tiempo. Vamos a ir al correo electrónico. Ujú, ok. Le llega exactamente el mismo correo que al alumno. La diferencia aquí es que no voy a caer en la estafa porque ya sé qué es. Voy a irme directamente a estos 3 puntos. Y esto es literalmente lo que tendríamos que hacer cuando veamos un correo de phishing, no nada más no reportar, no abrirlo, sino reportarlo directamente. Entonces me voy aquí a los 3 puntos, voy a reportar y aviso que este es un correo de phishing. Voy a decir que sí, ya lo notifiqué. Y básicamente ahora puedo ir directamente a la consola de administración para revisar cómo ha avanzado justamente esta etapa de phishing. En este caso también me llegó el correo, pero no le voy a dar clic ni voy a dar contraseñas, únicamente lo abrí y listo, ¿no? Entonces lo voy a dejar así. Ahora paso directamente a la consola de administración de seguridad para revisar cómo ha ido avanzando este entrenamiento. Estamos aquí justamente en esa consola, vamos a darle refresh para que aparezca la nueva simulación que realicé. Está cargando.
voy aquí a simulaciones y aquí está la de cosecha de, eh, de credenciales. Por alguna razón se me duplicó. Yo no sé por qué, quizá como les comentaba, el problema de red, pero voy a ingresar directamente para ver qué tipo de información me tiene. Y veo aquí que directamente le llegó a las 4 personas de la institución, de las cuales una le dio clic al mensaje, una otorgó las credenciales, esto concuerda, 2 leyeron el mensaje, que fue el administrador y el alumno, y una persona eliminó el mensaje, que fue justamente la que lo reportó. Entonces, puedo exportar esta información en cualquier momento. Puedo ver inclusive qué usuarios son los que informaron para agradecerles sobre todo y que sepan que estamos conscientes de que están realizando bien las cosas. Eso también es importante. Y sobre todo en los usuarios que no lo hicieron correctamente, cerrar esa brecha de seguridad, decirles que fue una simulación, pero que deben estar muy atentos para que no den algún tipo de datos sensibles, ¿vale? Antes de avanzar y cerrar esta etapa del simulador, no sé si tengan alguna duda que podamos aprovechar antes de que cierre y pase a la presentación nuevamente. Daniel, sí, en el chat tenemos 3 preguntas. Sí, En el contexto de la herramienta que nos estás mostrando, preguntan si es gratuita. En este caso, el contexto del que hace la pregunta es las instituciones de educación superior, si se tiene una cuenta de Office 365 o cuáles serían los requerimientos para poder utilizar esta herramienta si no tenemos una cuenta. correcto. Como mencionaba al inicio de la sesión, es importante contar con un licenciamiento que se conoce como A5. Ese licenciamiento es de paga, no es gratuito. Y justamente lo puedo revisar aquí en mis suscripciones. Este es el licenciamiento, el A5, no importa si es faculty o student. Lo tiene que pagar la institución, únicamente el dueño de la consola de Office 365 puede comprarla. Y algo importante que tiene Microsoft es que lo podemos obtener como una prueba de 30 días, me parece, de manera gratuita. A Pero nivel lo tiene que hacer. institucional. Y sí, correcto. No Ok, lo podemos hacer a nivel personal. ok. Entonces, nuestra institución tiene que tener una suscripción de esta categoría con Office 365 y nosotros una cuenta en esa institución. Sería la forma de poder acceder a esta herramienta y, bueno, a lo mejor de buscar a nivel tecnologías o a nivel académico una licencia de prueba, pues para evaluar la conveniencia de ese tipo de herramientas. Sí, correcto. Justamente así. Y digo, la verdad es que quizás sea un costo inicial que no sea muy económico, pero la verdad es que te estás ahorrando problemas a futuro al hacer conciencia en la institución, que sabemos que eso pues no tiene precio. Gracias, Daniel. Alguien pregunta si al utilizar un doble factor de verificación para correo, aún así puede existir el phishing o puede haber phishing. Sí, sí puede haber. Sobre todo en este tipo de cuentas, el usuario pudo haber tenido multifactor, pero si te das cuenta, en ningún momento me pidió esa doble autenticación. Literal, la ventana que me abrió externa, donde era el phishing, no te va a pedir nunca un multifactor porque sería contradecirse, ¿no? Para el hacker. Entonces, a pesar de que yo tenga todo con multifactor y la brecha de seguridad más alta, si el usuario abre la puerta, pues va a correr riesgo. Entonces, a pesar de que se tenga lo más alto en seguridad digital, se debe hacer conciencia para que el usuario no caiga. Gracias. En el contexto de la herramienta, ¿hay algo equiparable para un tenant de Google, para herramienta de correo de Google? No, no tengo conocimiento si hay, fíjate, según yo, no la hay, pero sí estaría bien revisarlo. Si gustan, si tenemos una nueva sesión, con gusto les actualizo ese dato. Ok, una pregunta más en este contexto de este primer bloque de temas. Ujú. En el contexto del phishing mencionaste señales que como usuarios omitimos. ¿Cuáles serían esas señales o indicadores para detectar que estamos ante una posible estafa o por abrir la puerta de una contaminación por virus o algo así? Sí, esa es muy buena pregunta. Voy a abrir este correo que quedó pendiente del phishing y cómo podemos identificarlo. Digo, hay muchas señales que puede haber, algunos son más sofisticados y dejan muy pocas, pero básicamente las más importantes es los logotipos. Si no tiene los logotipos oficiales, por ejemplo, el de Microsoft sabemos muy bien qué tipo de colores es, ¿no? El de Google. Si tiene, por ejemplo, el logotipo en blanco y negro, pues ya es una mala señal.
También el dominio con el cual llega el correo, si no es un correo oficial como contacto.microsoft o algo así, y es algo como este tipo de correos, desde ahí ya sabemos que no debemos darle clic. Y otro muy importante, generalmente los navegadores, si se dan cuenta aquí abajo, aparece la URL real del link. A veces aquí dice http://microsoft.com, cuando en realidad acá abajo aparece la liga falsa, ¿no? Entonces, antes de dar clic, siempre posicionarse para ver que la URL realmente corresponda al dominio de la empresa que dice ser. Esos son algunos. Hay muchos otros, pero son los más importantes, diría yo. Gracias, Daniel. Fernanda Paz pregunta en el contexto de el uso del correo. De manera personal, ¿qué sugerencias nos puedes brindar? Ya que muchos utilizamos el correo institucional para realizar compras. Voy a referir un ejemplo, una compra de un libro. Ujú. Pensando en que Pues, donde yo trabajo, estudio, no tenemos esas protecciones que al parecer pueden ser muy avanzadas. ujú, es complejo. O sea, sabemos que lo ideal sería tener tus dispositivos y cuentas empresariales, institucionales y personales, pero en muchas ocasiones no se puede por X razón. Mi recomendación siempre es estar muy atento a este tipo de ataques, siempre tener actualizados tanto software, que en este caso es el sistema operativo de ya sea un Linux, un Microsoft, etcétera, eh, una Mac también tiene que estar actualizada siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de ataques se reportan y las instituciones o las empresas como Microsoft o Apple tienen un listado de qué tipos de ataques se dieron más el mes de agosto, ¿no? Por ejemplo, actualizan justamente el equipo para que se bloqueen de manera automática y ni siquiera nos aparezcan en bandeja. Y por eso es importante siempre estar actualizando los equipos, porque no solamente son actualizaciones de herramientas, sino también de seguridad y también de software, es decir, de aplicaciones, siempre estar actualizándolas. Por ejemplo, Teams, por ejemplo, Zoom, siempre estar actualizado para evitar este tipo de ataques. Y en cuanto a correo electrónico, pues no queda otra más que estar muy seguros a la hora de ver los correos de no caer en este tipo de estafas. Eh, las recomendaciones generales son esas, pero siempre va evolucionando. Como va habiendo cambios en las personas que tienen más seguridad, los hackers también van innovando, entonces siempre es importante pues estar informados, no solamente en su institución, sino a nivel global de qué tipos de ataques son los más comunes y estar al tanto. La realidad es que siempre van a existir estos tipos de ataques, pero depende de uno tener esa cultura digital para intentar que no caer o de plano que sean los menos posible. Gracias, Daniel. Si me permites ahondar un poco en el tema, Sí. una recomendación hacia la comunidad es que tal vez las cuentas personales o la institucional se utilice para la actividad institucional y una personal específicamente para compras sea la que se utilice para este propósito. A veces tenemos todo mezclado y por un lado tenemos el riesgo de que si me quitan la cuenta porque terminé mi ciclo en la institución, pues bueno, voy a perder ciertas cosas. Otro tema es que son tanto los correos que recibimos que se mezclan y no los ponemos la debida atención. Como lo mencionó Daniel, uno de los puntos importantes es tener unos indicadores de qué validar en este correo que a lo mejor a primera vista pudiera ser legítimo y tener esa atención al momento de revisar esos indicadores. Digo, no todas las herramientas o ninguna herramienta es 100% eficiente, de modo que en algún punto vamos a tener alguna exposición, entonces siempre estar atentos de estas señales que nos describió Daniel y tratar de reducir este grado de exposición. Ahorita en el chat les voy a poner algunos sitios. Hay herramientas para buscar si nuestra cuenta de correo ha sido vinculada con algún ilícito, con algún robo de información o porque se puso en venta una base de datos de algún servicio que tenemos con esa cuenta registrados. Entonces podría ser una forma de estar revisando si en algún punto pudimos haber sido comprometidos. Aún siendo la cuenta institucional, podemos estar vinculados o ser parte de un robo masivo de información. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Gracias, gracias por el complemento. Y una analogía que sirve aquí bastante. eh, Podrás tener tu casa con cerrojos, con malla eléctrica, con alarma, etcétera, pero si tú como usuario final le abres la puerta al repartidor de Amazon sin preguntar si es el repartidor de Amazon, en realidad no sirve de nada tener todo actualizado. Entonces, siempre es importante, lo vamos a revisar ahorita más adelante, desconfiar de todo y estar lo más protegido posible. Vale.
Voy a pasar a la última parte de la presentación, que son los métodos de prevención. Como les comentaba, los dividí a nivel usuario y a nivel organización. Y bueno, a nivel usuario, los consejos que yo les doy son los siguientes, son unos pocos, hay muchísimos, pero considero que son los más importantes. El primero de ellos es estar conscientes de una formación en seguridad. Hacer este tipo de manuales que tiene Microsoft sobre seguridad, sobre cuáles son los métodos para identificar más fácil este tipo de phishing, es un gran avance, pero siempre estar tratando de estar actualizados en los tipos de ataques que hay comúnmente. El segundo, como comentaban, es separar justamente los dispositivos laborales de lo personales en la medida de lo posible. Siempre mantener el sistema operativo y el software actualizados por las razones que mencionaba hace un momento. Tener contraseñas seguras. Una contraseña segura, según Microsoft, debe de tener al menos 3 de las siguientes 4 reglas, que son mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y números. Si tenemos los 4 es lo ideal y deben de tener al menos 8 caracteres. Eso es lo que se considera una contraseña segura, entre comillas. Si quieren una más segura puede ser más, con más caracteres. Pero si manejamos ese 4 tipos de combinaciones en la contraseña, es muy difícil que un ataque de fuerza bruta pueda revelar la contraseña real, ¿vale? Seguridad física, como les comentaba, si tienen, por ejemplo, datos importantes en una USB, mantenerla bajo llave, siempre mantener los equipos bloqueados porque uno nunca sabe quién puede llegar a tener acceso a ellos. Encriptar datos importantes cuando los manden por correo electrónico, eso también es muy importante. Bloquear los dispositivos, que es lo que mencionaba acá. Usar redes Wi-Fi seguras que estén comprobadas para que desde ahí se comuniquen y siempre tener activado en los dispositivos que se pueda el borrado remoto. Esto por si es robado el equipo o si se pierde, puedan eliminar todos los datos y no tengan esa brecha de seguridad. Y bueno, a nivel organización, hay cosas que podemos implementar como administradores de TI, como son las políticas de control de acceso. Esto es muy importante. Podemos tener, por ejemplo, algo que se llama el concepto de confianza cero, que sigue básicamente 3 principios. Desconfía de todo, da el menor privilegio que necesita el usuario para sus actividades, nunca más, y asumir que siempre hay brechas. Entonces, si sigues esos 3 conceptos, vas a tener una institución lo más segura posible. Siempre forzar a que el usuario tenga contraseñas seguras. En Microsoft se puede forzar a que no solamente sean 8 caracteres, que sean 10, por ejemplo, y que se actualicen cada 6 meses, ¿no? También que no sean dentro del diccionario. Por ejemplo, la contraseña de Microsoft nunca puede ser Microsoft 2021, ¿no? Siempre y cuando tengan las políticas. Entonces, ese tipo de medidas son importantes. Y por último, que considero la más importante, y de hecho en los estudios marcan que el 99.9% de cuentas que tienen el multifactor de autenticación se evitan la mayoría de los ataques cibernéticos. Y el multifactor de autenticación consiste básicamente en 3 puntos. Eh, Algo que el usuario sabe, que en este caso es una contraseña, algo que el usuario posee, que puede ser un token celular, etcétera, un token físico, como por ejemplo los del banco, y algo que el usuario es, que puede ser su huella digital, su iris o su rostro. Se debe usar la combinación de al menos 2 de esas opciones para que sea un multifactor de autenticación. Se recomiendan las 3. Y con esto, como les comentaba, reducimos hasta un 99% la posibilidad de algún tipo de ataque de ingeniería social. ¿Vale? Básicamente esta es la presentación. Espero haya sido de su agrado. También si tienen ahí cualquier tipo de duda, está mi correo ahí en la plataforma. Como les comentaba al equipo al inicio de la sesión, soy parte de 10 Kills y digo, nosotros estamos encantados en dar este tipo de charlas u otras que tengan ahí en puerta para sus instituciones. Entonces, si tienen por ahí algún tipo de requerimiento, con gusto podemos apoyarlos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel. La verdad son buenas recomendaciones, pero sobre todo poner en la mesa la educación, el informarnos, ¿no? El preguntar, el estar siempre atentos, porque pues no hay nada infalible. Y el tener en la nube no significa que la seguridad se lo dejemos a un tercero, sino el estar preocupándonos de nuestros dispositivos, nuestra información y la protección de vida, ¿no? A nivel personal o a nivel organizacional. Por ahí hay otra pregunta. ¿Alguien más que se quiera animar a preguntar a Daniela? Aprovechemos, por favor. ¿Alguna historia de terror o experiencia en este contexto del fraude, de tal vez algún temor con el uso de las plataformas digitales? Si me permites, Daniel, la pregunta que plantearon es, con la inteligencia artificial en las actividades de todos los días,
¿Debemos preocuparnos más? Sí, la realidad es que sí, no preocuparnos, sino ocuparnos, creo que es la palabra correcta. Con la inteligencia artificial van a surgir muchos métodos nuevos, es algo que les comentaba. Siempre el hacker va a estar innovando, sobre todo porque las empresas innovan en seguridad. Es un ciclo que está condenado a ser interminable y el hecho de que exista la inteligencia artificial va a ayudar bastante porque tan solo, por ejemplo, en Bing, que tenemos el asistente de ChatGPT ya activado, podemos, por ejemplo, consultar qué tipo de mensajes son los más comunes en phishing y seguramente de ahí hackers utilicen esas plantillas y manden correos más seguido, ¿no? Solo por mencionar un ejemplo muy burdo, pero habrá mucho más opciones que tengan los hackers ahora con la inteligencia artificial. Entonces, de nuevo, estar actualizados, estar leyendo constantemente sobre el tema de educación digital, de seguridad digital, ya que seguramente vaya a haber cambios y se esté renovando todo este tipo de ataques. Gracias. ¿Alguien que quiera solicitar uso de micrófono para expresar alguna pregunta? Por ahí está Israel Solano Durango, que está levantando la mano. Israel, adelante. Buenas tardes. Hemos escuchado las herramientas de Microsoft. No sé si cuánto me puedes dar más datos sobre esta herramienta u otras similares para poderlos implementar, ya que se me hace una forma muy interactiva y sobre todo muy real de cómo educar a nuestros alumnos y a nuestros compañeros de trabajo. Gracias. Sí, eh, Microsoft tiene una gran cantidad de ligas de información. En este caso, la que yo les presentaba se llama simulación de ataque, tal cual así. Creo que en inglés tiene por ahí un poco de variación respecto al significado en español, pero es muy fácil buscarlo. Busca licenciamiento A5 o E5. El A5 es para instituciones educativas y el E5 es para empresarial. Y ahí te va a aparecer un montón de información. He buscado más herramientas que te ayuden a hacer este tipo de simulaciones porque me parecen fenomenales para que se vea realmente cómo es un ataque y tengas un reporte tan completo como el que tiene Microsoft, pero no he encontrado otra plataforma que lo tenga. Seguramente haya otras, pero digo, la que tengo a la mano y que les recomiendo porque la he utilizado es esta de Microsoft. Gracias, Daniel. ¿Alguien más que quiera participar en la sesión? Por la parte de ransomware, que ahí hay muchas historias de terror, ¿eh? Quienes hemos enfrentado un ransomware, la verdad sí es algo complicado y no muchas veces necesitamos ayuda, ¿no? De especialistas que nos puedan, en la manera de lo posible, tratar de recuperar la información y no estar fomentando este tipo de delitos, ¿no? Como lo menciona la maestra, phishing, ransomware, ataque, por mencionar algunos de los términos que hemos escuchado, forman parte de un vocabulario que tenemos que tener presente para cuidarnos y cuidarnos en consecuencia de estas amenazas. ¿Algún otro comentario? Gracias a todas, a todos, a la comunidad en general. Si me permiten empezar con el cierre, algunas de las conclusiones de esta sesión, pues bueno, de acuerdo con lo expuesto por Daniel, una de las conclusiones debería ser que el poner atención, el tener algún mecanismo para validar cuando recibimos un correo, sobre todo si sale de lo cotidiano. Digo, va a coincidir de que estamos en la época de declaración de impuestos, de compras masivas por el hot sale, por el Buen Fin, y vamos a recibir correos atípicos. Pero un punto es que estamos en alguna base de datos, divulgamos nuestro correo y por eso es que recibimos esta información. Entonces, no es una coincidencia, somos parte de un intento de robo o de usurpación de identidad, entonces hay que tenerlo presente, de acuerdo a lo que nos mencionó Daniel, tener cuidado con lo que recibimos, con lo que hacemos, siempre. No importa qué plataforma, es una herramienta que puede ser utilizada en contra de nosotros. También mencionó Daniel la importancia de la prevención. Retomando el planteamiento de Fernanda de hace un rato, pues bueno, es importante tener presente que en algún momento nos va a afectar una vulneración. Entonces, con un múltiple factor de autenticación podemos retardar el momento en que eso se dé, tener elementos para estar recibiendo información, notificaciones de lo que tenemos en los servicios
y complementando con algún respaldo de información, utilizando la nube como una herramienta para contender con esta cotidianidad, tenemos una forma de responder hacia el punto en el que en algún momento vamos a llegar de tener una afectación. Digo, en el tema del dinero, pues bueno, que la tarjeta se utilice lo menos posible, que las herramientas que nos da el banco la apaguemos y la prendamos en consecuencia, que utilicemos la versión digital de estas tarjetas. Entonces, es una combinación de recomendaciones que poco a poco queremos diseminar en ustedes la comunidad para que estén informados y sepan cómo contender con la posibilidad en el uso de las plataformas digitales. Han compartido, en este caso Daniel ya puso en el chat cuál es la liga para acceder a la herramienta mencionada y mi cuenta de correo es gdegabrielaguilar@correo.one.mx. Ahora la pongo en el chat. Y pues bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, maestro Avernoy. Gracias, Daniel, si quieres comentar algo al final para cerrar la sesión. No, agradecido con la oportunidad de estar aquí. Creo que son temas muy importantes que nos nutren a todos. Y también felicidades por el foro. Creo que es muy importante tener este tipo de herramientas para que estemos actualizados y sobre todo compartir casos, ¿no? Que nos pueden ayudar a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que hay que entender que la seguridad de la nube es una responsabilidad compartida. Entonces, esto es muy importante. Hay que seguir los consejos que nos acaba de comentar y mantener una actitud vigilante. Yo creo que todos sabemos el comportamiento de nuestros dispositivos, nuestros equipos y mantenernos alerta en cualquier, ¿no? En cualquier algo que por ahí se vea un raro, extraño, que no aparezca la información, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a ayudarnos a reducir las posibilidades pues, de caer víctimas de algún delito informático y sobre todo, aunque sea en un entorno de la nube, ¿no? Proteger nuestra información y la organización. Pues nuevamente muchas gracias, Daniel, por tu valiosa información, por todo lo que nos has compartido y agradecemos a todos los asistentes y como siempre los invitamos a que nos sigan acompañando con otros temas de interés para los próximos webinars del Grupo de Seguridad de la Información de la NUYESTIC. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Cuídense, excelente tarde. Gracias a todas y a todos. Gracias.